Vivimos una generación donde la gente necesita, amados, ver, sentir y tocar esa presencia del Señor. Y eso comienza a actuar de tal manera en la sociedad que se empieza a distorsionar la palabra del Señor. Y es de lo que quiero hablar hoy y después de la enseñanza estar orando por ustedes para que nosotros podamos realmente, amados, ser sabios. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente, amados, es la cantidad de cosas que se han levantado, que no están en la palabra del Señor. Y las enseñan y se predica y a veces hasta se hace determinadas cosas que no están en la palabra del Señor. Nosotros hoy quiero hablarles de romper los fetiches espirituales. Hay dos fetiches muy grandes dentro de todo el evangelio y es por falta de conocimiento. Oseas 4:6 dice que el pueblo perece por falta de conocimiento y ustedes saben que nosotros tenemos que luchar cada día en nuestras vidas para vivir lo que dice la palabra del Señor. Y uno de ellos, amados, es la imposición de manos. En el libro de San Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y os hará libres. La iglesia, amado, realmente tiene que entender que la imposición de manos es bíblico, es sagrado, pero es ordenado por Dios. Pero es un orden y ese orden y aquel que lo va a practicar tiene que ser una persona que realmente sea dirigida por el Señor. Y es lo que les quiero mostrar y hablarles hoy. Nuestra cabeza, amado, es una cobertura. Cuando nosotros leemos Efesios 6, habla de la armadura de Cristo y habla de lo que tenemos que tener y cuidar. Por eso yo no impongo manos y les quiero explicar por qué yo no impongo manos en la cabeza. Porque acá no es el hombre, acá tiene que ser la presencia del Espíritu del Señor. Es el Espíritu de Dios el que actúa sobre las personas. Poner las manos sobre la cabeza, realmente, amado, implica una transmisión de autoridad, una asociación espiritual. No es para cualquiera, ni para imponer, ni para recibirlo. Cuando nosotros entendemos que hoy en día se ha vuelto una costumbre y que en los altares parece que si no se imponen las manos no has recibido nada, es porque realmente tú no has entendido cómo se recibe la presencia de Dios. Ahí está la diferencia. Todos los que estamos aquí somos hijos de un rey maravilloso. Él está ahí. El problema es que ahora yo les quiero mostrar cómo ustedes tienen la misma autoridad que Dios me ha dado a mí. Porque Dios nos llamó absolutamente a todos. Y cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, y los invito a buscar en el libro de San Mateo capítulo 8, voy a leer del versículo 8 al 10. Y van a ver la mentalidad de este centurión. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro es que la gente le gritaba a Jesús cuando Jesús pasaba y le decían, ven, tócame, pon tus manos sobre mí para ser sano. Y Jesús lo hizo, la palabra lo dice. Jesús sanó, tocaba y sanaba a las personas, pero también con el poder de la palabra. Y miren lo que dice versículo 8 de San Mateo. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado será, amén. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ven y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea que este centurión recibe la revelación. Este centurión recibe, amado, la revelación. Un hombre pagano entendió que Jesús tenía la autoridad, que con la palabra, entonces, con la palabra, ese criado sería sanado. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros nos olvidamos que el que está arriba del púlpito es un hombre, una mujer que busca de Dios para poder tener la autoridad espiritual?
Y ustedes pueden buscar de Dios y tener la autoridad espiritual. Entonces, lo único que hizo Dios es rescatarme a mí, ponerme en un lugar. Pero saben que no es a veces lo que ustedes ven tan fácil. Porque para uno estar acá tiene que prepararse, tiene que buscar de Dios. Son horas que tal vez ustedes no ven. Son tiempos que uno no está con la familia. Son tiempos que uno deja de dormir para orar y buscar del Señor. Gloria a Dios que el Señor me rescató. Pero ustedes lo pueden hacer también. Y lo que no sepan hacer, amados, lo buscamos en las Escrituras, porque es una herramienta maravillosa. Él sana, Él liberta. Los que conocen mi historia saben, gloria a Dios, Él sana y Él liberta. Él te cambia. Pero miren qué importante es esto. En el Salmo 107, versículo 20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra. El pueblo clamaba y el Señor simplemente envió la palabra, declaró. Y dice que ellos fueron sanos y los libró de la ruina que estaban viviendo. ¡Qué maravilloso el Señor! Yo puedo estar acá clamando por nuestras familias y sé que el Señor nos va a dar la respuesta. Y si el Señor demora en esa respuesta, ¿saben lo que está haciendo Él? Está tratando conmigo. Porque somos quejosos y queremos todo para ayer. Yo sé que a ustedes no les pasa. Pero las mujeres somos, ¿verdad? Queremos todo para ayer. Y el todo para ayer va a hacer que Dios actúe y nos va a hacer que las cosas tarden, porque Él va a mirar cómo Sandra se comporta frente a Él. ¿Voy a seguir orando por fe o me voy a empezar a quejar que el Señor demora en responderme lo que yo pido? ¿Vieron la diferencia? La palabra declarada, hermanos, la palabra declarada es la que tiene 100% eficacia. La palabra de Dios. La palabra del Señor, lo que el Señor me manda a hacer. ¿Qué sucede con la delegación de autoridad? Yo quiero hablarles de esa imposición de manos. La imposición de manos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 6, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Esto fue, hermanos, para enviarlos y para acreditar su liderazgo. Cuando nosotros vemos Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. No fue solo impusieron las manos. ¿Qué dice? Ayunaron, oraron, le impusieron las manos y los enviaron. Y no fue cualquier persona. 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, para impartición. Ahora, ¿qué pasa con 1 Timoteo 5:22? Necesito que busquen la palabra y quiero que la lean, que ustedes la marquen, que la mediten, que la reflexionen, porque esto es sumamente importante. Hay una gran advertencia. 1 Timoteo 5, versículo 22. Y acá hay un peligro, hay una advertencia. Y la palabra dice así: no impongan con ligereza las manos a nadie, ni participen en pecados ajenos. Consérvate puro. Esto es un mandato, amados hermanos. Un mandato donde se le habla en la primera carta a Timoteo de que debe cuidarse. ¿Puede poner las manos a cualquiera? No. Habla de un orden, habla de una responsabilidad, habla de un discernimiento espiritual. Y ahora les quiero explicar de qué se trata esto. Cuando habla de ligereza, habla de que yo no puedo precipitarme a imponer las manos en nadie. Y quiero que ustedes entiendan, amados, la importancia de lo que está diciendo la palabra. Habla de que participo de algo que es incorrecto. Si yo vengo, es como que estoy haciendo algo que no me corresponde.
responde. Y dice y habla de los pecados ajenos. Esto es serio y les voy a decir por qué. La palabra del Señor, amado, nos habla de frutos del Espíritu. La palabra del Señor nos habla que tiene que haber arrepentimiento en las personas. Si yo tomo a la ligera y les digo, pasen adelante que les voy a imponer las manos, lo primero que estoy haciendo es faltar a la palabra. La palabra de Dios no manda imponer las manos a multitudes. Disparate. Dios es un Dios de orden. Entonces, últimamente ha llamado personas por las redes y me llaman y me preguntan, ¿impones las manos? No. Y me dice, no, entonces no me sirve. Ok. Cuando me preguntan, les explico por qué. A ver, amados, estamos en un mundo que la gente piensa que yo les voy a cambiar la vida. Yo no les cambio la vida a nadie. Dios les cambia la vida. Entonces, ustedes vienen hoy. Yo les explico a ustedes cómo tenemos que clamarle a Dios. Y saben, lo único que ustedes necesitan es estar acá en la unción de la presencia de Dios y todos juntos clamándole a Dios. Todos juntos. Pero yo me arrepiento de mis errores, de mi pecado y viene la presencia del Espíritu Santo. Y me puedo liberar llorando, no pasando vergüenza. Dios no es un Dios de desorden. Dios no avergüenza a sus hijos. La persona puede liberarse llorando, la persona puede quebrantarse, pero escándalos en multitudes, la palabra no me lo dice. Y miren qué importante, amados, que la Biblia habla de que es de alto riesgo, por eso habla este pasaje de tener cuidado al imponer las manos, porque nosotros tenemos que actuar con máxima responsabilidad. Yo no dejo a ningún obrero imponer manos. Y me ha tocado tener que ir a algún evento y si alguien me quiere decir disculpe, la mano a la cabeza no, porque la palabra no lo dice, sino estás guiado por la presencia de Dios y es Dios. Y les digo por qué. Si a mí me toca el Espíritu Santo así como estoy ahora, es la presencia del Señor y cambia mi vida. Yo me restauro. Pero una imposición de manos a la ligera sin estar la presencia de Dios, salís de la misma manera y es emocionalismo. ¿Vieron la diferencia? Y les explico por qué. Porque nosotros en la Biblia nunca vimos ni a Pedro, ni a Pablo, ni a Juan, a ninguno llamando multitudes y empezando taca, tocando a todo el mundo. No lo dice la Biblia. Búsquenlo, no lo dice la Biblia. Jesús lo hizo puntual. Hasta, ¿se acuerdan la mujer cuando tocó el manto? Y él dijo, ¿quién me tocó? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Entonces yo puedo estar quebrantado en mi casa aclamándole al Señor, que sé que la iglesia me respalda en oración y puedo recibir el Espíritu Santo y la sanación en ese momento. Porque es la presencia del Espíritu Santo, la presencia, porque yo me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis errores y recibo la sanidad, amados. Y si no recibo ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ¿saben qué? Lo que está haciendo Dios es viendo si tú perseveras en la oración y en lo que tú quieres. Vivir en esa libertad. Una cosa sumamente importante cuando nosotros leemos Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, versículo 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Cayó la presencia del Señor, amados, escuchando. Hechos 10, versículo 44. Escuchando, ¿no les ha pasado de leer la Biblia o escuchar ustedes decir, pero wow, Dios me lo está revelando, hoy entiendo? Cuando nosotros vamos a Mateo 7:20 dice, por sus frutos los conoceréis. Amados, tú no necesitas, miren, yo les quiero decir una cosa, tú no necesitas una imposición de manos en tu cabeza. Con una oración sencilla, que venga alguien dirigido por Dios, te pone la mano en el hombro o en la espalda, pero dirigido por la presencia de Dios. Eso es maravilloso. Que alguien te abrace dirigido por Dios, vas a sentir ese consuelo. ¿Por qué es tan importante, amados, el cuidar nuestras cabezas? Porque en la palabra de Dios, amados, nosotros tenemos que ser obedientes. Vamos a hablar de algunos pasajes bíblicos y quiero explicarles qué es lo que todos nosotros necesitamos. En el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 28 dice,
Cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro. Miren de lo que estamos hablando. Me postré sobre mi rostro. Daniel 10:9. Pero al oír el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en profundo sueño, con mi rostro en tierra. Apocalipsis 1:17. Cuando lo vi, caí como muerto. ¿Qué vieron? ¿Qué escucharon? La presencia. La presencia. Ahora yo quiero decirles algo, amados. En la Biblia, cuando ustedes buscan y ustedes escudriñan las Escrituras, van a ver que las personas caían hacia adelante, no hacia atrás. Caían hacia adelante arrepentidos, postrados, porque sentían la presencia del Señor. Nadie empujaba a nadie, nadie tocaba la cabeza a nadie, porque Él nos ama. Él no avergüenza, Él no es un Dios de desorden. Y si una persona necesita más una liberación, ustedes saben que es personal conmigo, no en lugares públicos. Es algo personal que la persona necesite de un líder. Un líder no necesita estar imponiendo manos. Yo lo que necesito es que hoy esté la presencia de Dios. Porque simplemente, amados, soy una vasija para dirigir y enseñarlos a ustedes a entrar en la presencia del Señor. Miren la diferencia, miren la diferencia. Ahora no miren sentirse avergonzados si alguien quiere imponer manos a la ligera y ustedes le dicen disculpa. No, pónganme la mano en el hombro. No tengan vergüenza, amados. ¿Saben cuál sería la vergüenza? Que ustedes desobedezcan lo que dice la palabra de Dios. Ahí está el problema. Porque la gente se olvida que hay una impartición, dice acá. ¿Por qué se preocupan tanto para ver si esta iglesia impone manos? ¿Por qué? Cuidado con esas cosas. Dios es el que tiene poder. Entonces, un líder tiene que ser responsable. Pero ustedes también, amados, porque la palabra de Dios está para todos y nos enseña que debemos ser cuidadosos. La palabra nos exhorta en 1 Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a nadie. A nadie, a nadie. Si no le impongo las manos con ligereza a nadie, la palabra me lo está diciendo, ni participes en pecados ajenos. Una persona me decía, quiero que me imponga las manos, que ore por mí. No te voy a imponer las manos, solamente voy a orar. Venía el culto de oración y me volvía a decir, un día le dije, ¿sabes qué? Yo no te voy a imponer las manos. No me sigas insistiendo. Y si no te sirve, puedes ir a otra iglesia. No me sigas insistiendo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y un día le digo al Señor, ¿qué pasa, Señor, con esto? ¿Qué es lo que sucede con esto? ¿Por qué insiste tanto? Y estaba en el ocultismo, gente. ¿Ustedes creen que Dios no es maravilloso de guardarnos en esto? Dios es maravilloso, Él nos guarda de su palabra. Miren, si yo me hubiera puesto a orar por esa persona, porque están en pecado. Porque, a ver, vamos a ser sinceros, que cuando se pone las manos en una persona, amado, uno lleva las cargas de la persona. Pero la otra persona, si el ministro no está bien con Dios, ustedes también reciben lo contrario. Entonces, vamos a dejar de vivir engañados. La palabra de Dios, estos varones de Dios impusieron manos guiados por la presencia del Espíritu Santo para sanar, para hacer cosas maravillosas y sobrenaturales. Pero jamás avergonzaron a nadie. Todo fue bajo la presencia de ¿quién? Porque acá el líder simplemente es un esclavo de Cristo. La presencia de Cristo es la que tiene que habitar en nosotros. En este culto tiene que ser cristocéntrico. Acá no hay lugar para vanagloria, no hay lugar para orgullo, acá no, pero tampoco para la mentira del enemigo. El enemigo engaña y la gente va a lugares para que los ministren y parece que si todo el mundo se cae recibe la bendición. Yo les estoy diciendo, amado, que la palabra de Dios me dice que la gente que cambiaba, que recibía la presencia de Dios, caía hacia delante, con rostro en tierra, humillado y quebrantado. No les quise decir lo que hacía
si caían para atrás. Pero bueno, les quiero decir que la Biblia lo dice, pero no vamos para ahí, vamos para acá. Nosotros somos hijos de Dios y nosotros vamos a vivir en la verdad del Evangelio. Y cuando tenemos que caernos para adelante, significa que es quebrantado con nuestra frente en el piso, clamándole a Dios por ese milagro. No voy a caer en mentiras. Podrán haber multitudes, pero jamás me van a ver a mí imponer manos en nadie. Vieron que muchas veces acá, si Dios me dirige y estoy orando, me bajo y voy directo a la persona, ¿verdad? Voy directo a la persona y le toco la espalda o el hombro. Porque sé que fue Dios que me dijo que fuera y le orara a la persona. Pero hay que ser cuidadosos. Hay que ser cuidadosos hasta en nuestros hogares. En nuestros hogares, amado. Tenemos que ser sabios. Señor, yo quiero toda mi casa para Cristo. Pero enséñame y dame sabiduría cómo orar. ¿Cómo tengo que orar? Tal vez en aquellos que son incrédulos, amados, no vas a poder ponerle la mano arriba porque capaz que no les gusta, les choca, les molesta. Tienen el dormitorio para orarle. Orar sobre la almohada, bendiciendo a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Sabiduría, sabiduría. Oren en esas habitaciones, bendigan esa casa, bendigan, no digan, ay, este es duro. No, esa palabra no puede estar, porque la palabra tiene poder. Dice que estaban hablando, estaban juntos, escuchando la palabra del Señor, y toda la casa recibió la presencia del Espíritu Santo. Todos con la palabra. Todos con la palabra. Y fíjense en qué maravilloso, amados hermanos, en 2 de Corintios 5, versículo 17, y voy a ir terminando, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si caímos en el error o vivimos situaciones por error porque no sabíamos, le pedimos perdón a Dios. Gracias, Dios, porque nos guardaste. Gracias, Dios, porque nos guardaste. Pero ahora que conozco tu palabra no voy a caer en esto. Pero miren lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. Maravilloso, los frutos del Espíritu. La prueba, amados, de cada uno de nosotros es demostrar que tenemos frutos del Espíritu. Tenemos frutos del Espíritu, pero no vamos a dejar ser engañados. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 de Corintios 3:17 lo dice: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y hoy tenemos libertad para orar, para clamarle al Señor, para decirle: Señor, yo quiero ser como este centurión que dijo, Él se sanará. Yo quiero hoy, Señor, con tu palabra, esa fe de tu palabra que liberta, tu palabra que trae sanidad, tu palabra, esa palabra, amados, donde nosotros sabemos que daremos frutos cuando tenemos la presencia del Espíritu Santo. Esa fe, que el Señor nos mire y diga: ¿qué fe tienes? Tu fe te ha salvado. La palabra es clara. Debemos madurar espiritualmente, y para madurar espiritualmente tenemos que entender, amados, el Señor nos manda a congregarnos, pero cuando estamos todos juntos, Cristo es el centro. Él es el que tiene la palabra principal. Él es el que liberta. La palabra lo dice, escrito está, que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. También lo dicen, o sea, que el pueblo se está muriendo porque le falta conocimiento. ¿Para qué vamos a hacer cosas de este mundo que en realidad no están en la Biblia? La imposición de manos, amados, surge con todo lo que tiene que ver con el superministro, todo lo que tiene que ver con el neopentecostalismo, esos inventos del hombre, como la prosperidad. Eso todo es creación del hombre para engañar. Pero la Biblia no nos habla de la doctrina de la prosperidad, no nos habla de manipular a las personas. Pero hay muchos problemas atrás de todo esto. Es que la gente se cree que recibe a Dios si lo tocan. Se le impone la mano en la cabeza. Pero Dios es el mismo. Yo te puedo tocar un brazo, tocarte la espalda, no la cabeza. Soy un instrumento en las manos del Señor para guiarte a la presencia del Señor. Pero Él te ama a ti también y Él quiere lo mejor para ti. Ahora, ¿qué sucede cuando yo les dije de
romper los fetiches espirituales, porque ese fetiche, amado, entró de tal manera a la iglesia. ¿Y qué es un fetiche? ¿Qué es? Es todo objeto o toda práctica ritual que la persona adquiere sin base bíblica. Ningún varón de Dios llamó a multitudes y empezó taca, 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 taca. Ninguno mandó que se cayeran para atrás, ni los empujó, ni nada. No es bíblico. El Espíritu del Señor es el que tiene que habitar en mí y en ti. El Espíritu del Señor tiene que estar aquí y decirle gracias, Dios, porque tu palabra es viva. Gracias, Dios, porque tú nos traes a la luz cada día. Gracias, Dios, por tu inmenso amor y misericordia. Aumenta en nosotros la fe de tal manera, Señor, y el discernimiento espiritual para realmente vivir tu palabra. No permitas que tu pueblo sea engañado, Señor amado, por las tinieblas. Ayúdanos a vivir en la luz, Señor, a realmente vivir tu palabra. Tu palabra lo dice en San Juan 8:32, que conoceremos la verdad y la nos hará libre. Es tu verdad, tu presencia. Tú nos has mandado a ser ordenados. Tú nos has mandado a ser transparentes, a no engañar, Señor amado. Entonces aquí estamos, Señor, para clamarte a ti, tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos realmente, soberano Dios, a vivir en la luz del Evangelio. Ayúdanos, Señor amado, a que la revelación de tu palabra caiga sobre cada uno de nosotros, Señor. Esa palabra de libertad, esa palabra de sanidad. Pero para eso el Señor le dice tu fe, una fe genuina, una fe activa, una fe que no se detiene a pesar de las circunstancias. Esa fe que realmente entiende, amado, que tú tienes el poder de Cristo cuando tú lo buscas.